Bueno, 100 días han pasado y todo el pueblo de Tarija sabe por qué este es el primer gobierno totalmente transparente en las últimas dos gestiones. Hablamos de Adrián Olivar y no Condori. Si comparamos la evolución que tenemos como gobierno departamental, hemos mandado todo a lo que es las redes, a lo que es la página institucional para que la gente pueda ver la generación de documentos o de POAs. Documentos públicos que antes estaban ocultos, ahora son de conocimiento de todos, para que sepan que hubo mala planificación, para que conozcan cómo está la cuestión económica de la gobernación, lo que no permite cumplir con muchas obligaciones, ya que actualmente nos encontramos con 3.000 millones de deuda que nos dejó la anterior gestión y un POA para el 2021 mal planificado que preveía 1.200 millones, cuando en realidad estamos recibiendo 600, es decir, el POA duplicaba lo que realmente hemos recibido para esta gestión. Tan mal estábamos anteriormente. ¿Qué se hicieron en estos 100 días? ¿Se reacomodaron la casa? ¿Se reordenaron? Hemos visto reducción de secretarías, que es plausible, porque veníamos esto indicando en del aparato actualmente. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otras acciones han asumido de nación, de Tarija? Lo primero es revisar toda la serie de convenios, de contratos en el que el gobierno departamental se ha comprometido a sola firma del gobernador. No nos olvidemos que los convenios intergubernativos deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa Departamental. En ese margen es que, por respeto a cómo está organizada nuestra democracia, son ellos los que dan el visto bueno o no para llegar a hacer la ejecución de un convenio de esta naturaleza. Vamos a hacer la revisión de todo eso y seguimos haciéndolo. Vamos a ir eliminando todo gasto que pueda eliminarse. Hablamos de gasto de funcionamiento. Si uno mira la gestión del licenciado Montes, de los 16 millones que se gastaba, ha bajado a 10. Inmediatamente tenemos 6 más para pagar deudas. Y no se olviden que muchos sectores, estamos hablando de discapacidad, adulto mayor y otros, tenían sus programas sin pago desde el año 2018. Cuando ingresamos a la gobernación, no solo sin pago los programas, los propios funcionarios públicos iban 3 meses sin recibir sus salarios. A ese nivel de endeudamiento, de dejadez, hemos encontrado la gobernación. Y lo conocen, creo, todos los empresarios, desde el pequeño proveedor que ha brindado un servicio de 8.000 bolivianos, un producto, hasta los grandes empresarios. La cantidad de años que les han dejado de pagar sus diferentes obligaciones, generando lo que llaman crisis económica en Tarija, y en realidad ha sido una crisis de gestión del gobierno departamental que ha perjudicado a toda la empresa privada de Tarija, desde el pequeño productor hasta los que brindaban algún servicio. Ajá. ¿Cuántos contratos no habrían sido homologados por la Asamblea Departamental? La mayoría de los convenios no han sido homologados por la Asamblea, justamente en eso estamos revisando. Se ha mandado, por ejemplo, un proyecto que a Tarija sí le importaba, que es Ciudad Mujer. Ciudad Mujer, por una revisión técnica, no tenía el visto bueno de la Asamblea. Es un convenio donde el gobierno nacional va a poner el 100% de la economía. La Asamblea, revisando todos los antecedentes, que su función, ellos son los que determinan en parte final, como ente legislativo, si nos comprometemos o no como gobierno, ha revisado y ha dado su visto bueno para continuar con este proyecto. Ese es un ejemplo, pero son muchos más. Estamos revisando y encontrando convenios firmados tanto por el gobernador, por los subgobernadores que tenían delegaciones para eso, por directores de desconcentradas y todos ellos comprometiendo recursos en algunos temas no necesarios. No nos olvidemos, el 2015, cuando entraba el anterior gobierno, se había quejado de que había canchitas de césped sintético. Este gobierno saliente ha hecho lo mismo de lo cual se quejaba, canchitas de césped sintético. Hay muchas cosas que se deben eliminar para priorizar los gastos de los programas que tiene la gobernación como sociales y desarrollo productivo y poder al mismo tiempo implementar el plan de gobierno. Lo primero es sanear la casa con esa deuda que hasta los medios de comunicación el día de hoy tienen a creencia, o sea, nosotros le debemos, y es conocido por todo Tarija. Se debe poner primero los pagos al día para poder generar rápidamente una respuesta positiva. Ahora, este tema de las deudas, ¿cierto? Lo sabíamos en campaña política y cuando ingresaron los primeros días, las primeras 2 semanas, nos indicaron el monto de deuda. A los 100 días, ¿cuánto se ha reducido de esa deuda, Jorge?
De la deuda en total no puedo decir exactamente el monto reducido. Hemos gastado casi un tercio del presupuesto en pagar deuda. Más que nada, no la deuda voluntaria, es decir, la contractual, sino la deuda por sentencia. Muchos empresarios ya se habían cansado de esperar las promesas de pago y han hecho sus demandas, y estas demandas han tenido sentencia justo este año. Y este año se están ejecutando en contra de la gobernación varias obligaciones. En ese sentido, puedo pasarle el dato a más tardar hasta mañana completo de cuál es la reducción de la deuda para ir haciendo un panorama más preciso. Pero eso lo voy a coordinar con el secretario de Economía. Muy bien, entonces esta mañana esperaremos ese dato para poder conocer cuánto es la reducción de deuda. ¿Dónde más se han encontrado irregularidades? Hablamos de los convenios intergubernativos que no se han homologado en la Asamblea, que seguramente muchos de ellos van a ser anulados, ¿no? Porque no han cumplido los requisitos de forma, ¿no? Así es, al no ser convenios que hayan sido ratificados por la Asamblea, en realidad no están en vigencia. Los convenios que la ley marca que deben ser ratificados, si no tienen la ratificación, no se pueden ejecutar. En otros casos hay convenios que tienen la causal de desistimiento. El gobierno departamental puede desistir libremente de seguir ejecutando el mismo. Y otros que tienen la causal de resolución. Se está evaluando caso por caso, dependiendo de la secretaría o subgobernación que estaba asignada, para ver la importancia o no de esos convenios y al mismo tiempo liberar la capacidad financiera del gobierno departamental. Los meses que han pasado nos están llegando siempre, pero mes a mes, tanto las solicitudes de débito de entidades nacionales como las sentencias judiciales que nos obligan al pago de deudas con empresas de diferente índole, como también las sentencias sociales por despidos que han sido declarados ilegales por parte de alguna autoridad laboral en un juzgado y que nos obligan a pagar indemnizaciones a los trabajadores, en algunos casos de hasta 800.000 bolivianos, que ha sido fruto de decisiones de la anterior gestión. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Luego de haber conocido los problemas, que hay ya soluciones también, planteamiento de soluciones, ¿cuál paso tendría que tener el gobernador para poder agilizar la gestión en el gobierno autónomo departamental? La gestión ya está ágil. Si uno analiza que se está girando todo el presupuesto de Tarija dentro de Tarija de manera eficiente, que se ha pagado a todos los trabajadores de la anterior gestión que se han ido sin 3 sueldos adeudados por el anterior gobernador, que se está pagando a todas las empresas que se puede a medida de la capacidad financiera. Se está girando economía en el pueblo de Tarija, en cada uno de los municipios del gobierno departamental, del departamento de Tarija, lo que hace que haya una nueva percepción de la economía en la calle. Esas empresas que han recibido sus pagos están pudiendo pagar a sus proveedores, están pudiendo pagar la planilla de trabajadores a las cuales adeudaban, están pudiendo liberar sus garantías, están pudiendo hacer negocios privados. La falta de pago de la anterior gestión estaba destruyendo a la empresa privada, y la empresa privada es quien genera trabajo para el pueblo de Tarija mediante el emprendimiento propio, mediante el arriesgar capital. El día de hoy se está reactivando todos los sectores, dando ese impulso. Se está reactivando el Prosol, y hablamos también del Prosol, igual que las canastas, Prosol con deuda de gestiones pasadas. Las comunidades se han reunido con el gobernador en diferentes centrales y han podido comenzar a charlar, a dialogar de cómo va a ser el nuevo Prosol, que si bien tiene un matiz necesario, tiene que ser enfocado precisamente al desarrollo productivo. Es decir, tiene que haber ayuda. Para eso está el SEDAC, donde tenemos al ingeniero Guillén, para dar el asesoramiento para que la agricultura y la ganadería sean el enfoque de todos los futuros emprendimientos productivos y con visión de conseguir mercado. Ahora nuestros productores campesinos están enfrentándose al contrabando. Aún con las fronteras cerradas, el contrabando llena el mercado de Tarija. Hay que ver qué productos, y ese es el plan de diseño futuro, van a ser requeridos, 1 por Tarija y 2 por mercado nacional o internacional, para generar la posibilidad de producción y venta. También se está viendo de reestructurar la gobernación. Y en esta reestructuración ya hemos comenzado por secretarías, por direcciones. Se va a emitir muy pronto un decreto que ya consolida la estructura nueva, y luego viene un segundo trabajo que ya lo hemos comenzado a implementar desde el punto de vista de los informes y análisis técnicos. Es decir, definir la ley de frecuencia del gobierno departamental. Esa ley define cuántos ítems tiene el gobierno departamental.
Y lo que se está viendo es cómo se puede reducir la cantidad de ítems de la gobernación, de la administración central, para poder dar mayor liquidez. El día de hoy hay programas sociales, hay una serie de deudas judicializadas ya por sentencia, con mandato para cobro o congelamiento de cuentas, que deben ser pagadas y debemos dar esa prioridad. La liquidez del gobierno departamental debe ir directamente en los pagos en beneficio del pueblo de Tarija. A diferencia de la anterior gobernación, hoy por hoy están a su cargo las subgobernaciones, que no tienen cualidad gubernativa, simplemente prácticamente son dependientes del gobierno autónomo departamental. Pero hemos visto en estos 100 días varios subgobernadores que se han mostrado prácticamente atados de manos porque no tienen presupuesto para ejecutar. Es más, la subgobernación de Cercado, revisando hasta la anterior semana su presupuesto que tenía cero en caja, cuentas y bancos. Y decimos, ¿qué razón de ser tienen las subgobernaciones si no le van a dar presupuesto o a qué se van a dedicar? ¿Qué es lo que están pensando hacer con las subgobernaciones? ¿Qué función van a cumplir, Jorge? No nos olvidemos que el presupuesto lo aprobó la anterior gestión el año pasado, en octubre lo han hecho el POA, y sí, han planificado muy mal, han dejado sin POA a muchas áreas funcionales, al mismo tiempo que algunas subgobernaciones tenían un POA excesivo y han sido las que han endeudado en sobremanera la gobernación. Hay subgobernaciones con deudas más grandes que otras. Este problema lo arrastramos de la anterior gestión. El día de hoy le tenemos que dar un reenfoque a los subgobernadores como parte del gobierno departamental hacia cada municipio. Son la representación del gobernador, pero al mismo tiempo se debe coordinar con los alcaldes. Ya no vamos a caer en el juego que ha caído en anteriores gestiones, de que el subgobernador y el alcalde pelean para ver quién hace más obras de la misma magnitud, canchas de césped sintético o hipódromos. No, el día de hoy tenemos que ver obras útiles para todos y debemos hacer que tanto mental como las alcaldías asuman sus roles, sus funciones y podamos coadyuvar. Y cuando ambos, y hay la posibilidad de que exista, ambos niveles de gobierno, sus presupuestos se vean excedidos por la necesidad del pueblo de Tarija, ambos pidamos ayuda al gobierno nacional, quien debe asumir la competencia, no en calidad de préstamo, como si fuésemos un Estado extranjero, sino directamente. Es decir, por ejemplo, si un municipio como Yunchará no puede ejercer su función como marca la ley de marco de autonomías y nos pide ayuda, y nosotros también por el sobreendeudamiento de la anterior gestión estamos incapacitados, es nuestro deber pedir el auxilio al gobierno nacional, que por mandato de la ley marco de autonomías debe ejercer la competencia de forma directa, es decir, debe invertir recursos en Tarija directamente para suplir las falencias económicas que tengan los municipios o el gobierno departamental. Pero de momento, ¿qué están haciendo las subgobernaciones? ¿Hasta cuándo va a estar? Pasaron 3 meses, ¿cierto? Las subgobernaciones tienen personal, o sea, ¿qué han estado haciendo? Están ordenando la casa, están pagando la deuda. Usted dice, han pasado 3 meses, pero podríamos decir matemática. Si usted tiene 3.000 millones de deuda y le dan 30 millones al mes, ¿3 meses es suficiente para pagar los 3.000 millones? No, ¿verdad? Entonces las subgobernaciones, igual que los gerentes de empresas, igual que las direcciones de desconcentradas, igual que el gobierno departamental, están ordenando la casa, están pagando la deuda. El desastre económico que nos ha dejado el anterior gobierno, firmando contratos por todos lados, firmando convenios por todos lados, sin fijarse en la capacidad económica del gobierno departamental. Esa es la primera función que tienen los subgobernadores, tener que resolver contratos cuando estos están sobredimensionados o se ve que estos contratos no benefician a la población. No nos olvidemos que hay una Contraloría y la gestión es por resultados. Tener que buscar la resolución también de los convenios con entidades que nos han puesto la carga de 100% del financiamiento cuando saben que es imposible. Con semejante deuda y con un POA tan deficitario, hablamos de un POA de 1.200 millones cuando tenemos 600 para el año, es imposible cubrir todas las obligaciones mal planificadas, erróneamente planificadas o negligentemente planificadas por la anterior gestión. Entonces, no son los subgobernadores, es todo el gobierno departamental que está trabajando en corregir todos los errores previos
y en salvar al gobierno departamental, ponerlo fuerte lo más rápido posible para que haya inversión. ¿Para qué se hace eso? Para que Tarija tenga liquidez, para que el pueblo tenga liquidez. ¿Y cómo se hace eso? Primero que nada, ordenando la casa, pagando las deudas que el anterior gobernador no quiso pagar, pagando las deudas que el anterior tampoco quiso pagar. No nos olvidemos que hay gente con títulos de acreencia con el gobierno departamental desde el año 2008. Es decir, cuando entró Lino Condori dejó de pagar los convenios, contratos de la anterior gestión. Y luego cuando entró Adrián Oliva dejó de pagar los convenios y los contratos de la anterior gestión. Y eso no se hace. El gobierno departamental es una entidad. No es por decisión de una persona que dejas de cumplir las responsabilidades que la ley te asigna. Debemos cumplir todo esto y debemos poner poco a poco al gobierno listo para hacer todas las obras que el pueblo de Tarija necesita. Y para eso necesitamos tener capacidad de hacer proyectos y programas. Y para eso es la liberación de la deuda. Lo que no está claro, doctor, es si es que dentro de estos 3.000 millones de deuda que han anunciado ustedes están los de las subgobernaciones o son deudas aparte que tienen las subgobernaciones. Las subgobernaciones y el gobierno departamental son una sola entidad. Es un solo gobierno departamental como nivel de gobierno. Y los 3.000 millones engloban la deuda de toda la gobernación del departamento de Tarija. Ajá. Y me quedo preocupado, ¿no? O sea, si vamos a utilizar las subgobernaciones solo para que se dediquen a pagar la deuda, o sea, estamos sobreutilizando al personal, ¿no? Imagino que esa función la tiene la parte administrativa, ¿cierto? Ver el tema de deudas. Pero las otras unidades en las subgobernaciones, ¿a qué se están dedicando, secretario? Si usted dice a pagar la deuda, todos estarían ahí fabricando dinero. ¿Cómo se entiende para que paguen la deuda? Porque si vamos a tener, no sé, a ver, 11, eran 11, bueno, subgobernaciones, ahora simplemente son 8, ¿cierto? Que quedan, porque la región autónoma está aparte ya. 8 subgobernaciones que se dediquen a pagar la deuda simplemente. ¿Cuánto personal significa eso? Que está simplemente dedicado a esa función, al pago de deudas. Mucho menos que la anterior gestión. Actualmente, por causa de la deuda, por la capacidad de pago que tiene el gobierno departamental, se ha reducido todo el gobierno departamental. Si bien la ley de frecuencia de ítems tiene la misma cantidad de ítems que la anterior gestión, no tenemos la capacidad de pagar los sueldos y salarios como marca la ley. Y por eso nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro gobernador, ha tomado la determinación de reducir la cantidad de designaciones que se tienen. Es decir, tenemos una ley marco de autonomías que nos señala el límite de 15% sobre nuestros ingresos para los gastos de funcionamiento. En ese margen hemos reducido la cantidad de servidores públicos. Habían subgobernaciones con 60, 70 personas. El día de hoy las subgobernaciones tienen 10 personas. Pero no es el único lugar. Mi secretaría, por ejemplo, gestión, que ha asumido funciones de otras secretarías, tiene 12 personas. Lo mismo pasa en otras áreas funcionales. Hablamos de designar la cantidad de servidores públicos necesarios para gestionar la gobernación, pero al mismo tiempo no seguir endeudándonos cuando no se puede ejecutar todavía programas, proyectos nuevos. Hay que ser muy prudentes en el gasto público. Y sí, sé que dices, me deja preocupado que solo se pague deuda, pero para todos los acreedores del gobierno departamental, incluidos los medios de comunicación, creo que todos tienen el interés en que se les pague la deuda. No es justo para aquellos que han estado peregrinando a la puerta de este gobierno departamental por 10 años, que el día de hoy no se les pague todo aquello que se les debe. Insisto, 8 subgobernaciones abocadas al pago de deuda. O sea, el personal sin capacidad de ejecutar nada, ¿no? Ahora te explico, porque no me has entendido. No es capacidad de ejecutar o es entender. Estamos hablando de deuda. ¿Cómo quiere usted que le hagamos ejecutar a un subgobernador algo cuando se debe 3.000 millones? ¿Usted se compra un Ferrari cuando le van a rematar la casa? ¿Lo haría? Le rematarían el Ferrari junto con la casa, ¿verdad? En ese margen estamos trabajando. Estos 8 subgobernadores son una representación del gobierno departamental. Solo ejecutar la deuda, dice usted, parece sencillo. Ahora, cada uno de esos contratos tiene obras que ya estaban en ejecución.
y se necesita el fiscal de obra, que es un ingeniero civil que hace la supervisión de la obra. Se necesita elevar los informes, se necesita elevar las planillas, se necesita el abogado. Las 10 personas se justifican totalmente en el análisis de carga. No es la subgobernación de 70 personas que había antes, no es una gobernación sobredimensionada que había antes, pero se está trabajando eficazmente para cumplir con las obligaciones. Obligaciones que están mediante ley. Y me están llegando unos mensajes, dice, recuérdole a don Jorge Bacotich que el tema de la canasta alimentaria la tienen que cumplir, no se trata haya o no haya plata, significa que el gobernador incluso puso su palabra para cumplir la obligación de la canasta alimentaria, pero hemos visto que hasta ahora doña Carolina Arroyano no dice ni pío sobre el tema. ¿Será que don Oscar Montes le está diciendo qué tiene que decir y qué no decir? Bueno, siempre va a haber comentarios así medio políticos. Si se acuerdan, el año pasado el gobierno departamental les ha dicho sí voy a dar y les ha dado 5 de 12. Y el año pasado también les ha mentido. Y el año pasado lo mismo, ¿verdad? O sea, la canasta alimentaria no se les ha dado en la magnitud que dice la ley durante las gestiones previas, 6 años previos. Lo mismo en el ámbito de adulto mayor como en el ámbito de personas con discapacidad. Entonces, ahí tiene que haber un apoyo, que es, tenemos que lograr liberar la economía del gobierno departamental, descomprometer recursos que han sido sobredimensionados en el endeudamiento para poder cumplir las obligaciones legales. Yo coincido, una obligación de ley se debe cumplir, siempre y cuando haya dinero, porque tenemos leyes que nos comprometen los recursos del gobierno departamental a un límite que ni siquiera habría dinero para cumplir con las propias leyes. Entonces, ahí tenemos que hablar de, tiene que haber un análisis financiero serio que nos permita eliminar ciertas deudas. Tiene que haber condonación por el gobierno nacional, tiene que haber nuevo flujo de dinero por parte del gobierno. Ellos también tienen que implementar sus obras en la ciudad de Tarija en el margen de sus propias competencias, y en ese margen, luego de liberar la economía del departamento, se puede cumplir con todas las leyes que tenemos en vigencia. El día de hoy estamos limpiando esa deuda para poder cumplir la ley. O sea que la gestión de Oscar Montes estará lamentablemente supeditada a eso, a cumplir con las deudas, porque de gestión no habrá nada. Sí, esa es su perspectiva ya como, se podría decir, Es de pregunta, en pregunta le estoy lanzando en pregunta. Sí, excelente, su comentario más que pregunta. Pero no he dicho eso, si usted lo logra interpretar así, me parece interesante su perspectiva política, pero lo que sí hemos dicho que este año es eso, la gestión tiene 5 años de duración. Y lo que se le ha permitido a Adrián por parte de todos aquellos que se congraciaban con que se endeude y haga contratos que no puede pagar, no se va a hacer. Nosotros sí vamos a poner la casa en orden, no para congraciarnos con aquellos que quieren la presión de un evento, con todo el pueblo de Tarija que necesita que la gobernación sea responsable. Para eso, ¿qué se requiere? Liberar la deuda, y es gestión, aunque no le parezca, porque si usted no paga la luz de su casa y le cortan, no creo que sea feliz. Se tiene que pagar las deudas para estabilizar la economía departamental, y el pueblo de Tarija merece tener todos los servicios que establece la ley, en salud, en gestión social y en otras materias. En campaña dijeron otra cosa, ¿no? En campaña prometieron empleo, y no hablaron de administrar la deuda, no administraron nada, de que vamos a hacer un plan de pagos, de que vamos a cumplir las obligaciones, porque en campaña ya se sabía que la gobernación estaba en... Cuando don Adrián Oliva ya lanzó, y don Adrián Oliva cuando entró, creo que la deuda era mayor, ¿no? 7.000 millones indicaron que era la deuda, y ahora es 3.000 millones, y don Adrián prácticamente gobernó estos 5 años en esa calidad, o sea, indicando de que había plata para hacer gestión. Incluso se terminaron proyectos que fueron observados en la gestión de Lino Condori. Bueno, ahora te aclaro, el error es sencillo. Adrián Oliva, y con permiso de la prensa que no le pidió aclaraciones, dijo que tenía 700 millones de deuda. Le mintió al pueblo de Tarija, no como candidato en la campaña, sino como gobernador. Y ahí le hubieras hecho la pregunta cuando era gobernador, ¿no? Pero ahora nosotros estamos pagando 3.000 millones de deuda que dejó el gobierno departamental. Y sí, vamos a ser responsables. No importa la política, importa el pueblo de Tarija. Se le habrá perdonado antes por quienes estaban muy a favor de que se sobreendeuda el gobierno departamental, pero el día de hoy hay que ser responsables con el pueblo de Tarija. No fue los 700 millones que de forma mentirosa dijo que dejaba de deuda.
fueron 3.000 millones. Entonces las cosas cambian, ¿verdad? El análisis financiero era en base a los datos falsos que ha dado un gobernador en ejercicio de funciones. Ahora estamos nosotros en el gobierno y podemos decir con certeza que no son 700 millones, que nos habían mentido al pueblo de Tarija en general. Y vamos a poner la casa en orden, que es lo necesario. Es reducir parte de lo que es la gobernación, es pagar la deuda y es sacar programas y proyectos productivos en beneficio de los sectores, como el campo, que son los que sacan la economía para Tarija. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, secretario. Nos hubiera gustado conversar un poquito más. Hemos tratado de recuperarnos el tiempo que teníamos hace rato, pero sin lugar a dudas necesitamos certidumbre, ¿cierto? Y ojalá que podamos tener algún momento contacto con don Óscar Montes Barzón, que también lo hemos visto distanciado de los medios. Nosotros nunca le hemos cerrado la puerta a don Óscar Montes Barzón. Tal vez se incomodó por el cuestionamiento de la planta de oxígeno, que no le gustó tal vez, pero finalmente creo que ayudamos a transparentar de que esa planta no estaba bien habida y que esa planta tenía varias observaciones, no solo acá en Tarija, sino en Oruro, y hoy por hoy muestra de ello pasa con una otra observación también en Trinidad, donde se tiene serios problemas con incluso secuestro de la planta porque hay involucradas autoridades municipales que quisieron adquirir la misma planta al mismo precio, 5 millones de bolivianos, pero fueron más Excelente. allá. Pero sobre el gobernador no se ofendió en ningún momento, no sabía personalmente que se había hecho una nota sobre este tema. Lo que sí, el gobernador trabaja hasta 13 horas en el despacho. Siempre da la conferencia de prensa en el Salón del Rojo y a toda la prensa le dice todo de frente. No se oculta jamás, ni se ha distanciado de la prensa ni del pueblo de Tarija. Ajá. Él está de frente trabajando. Le volvemos a hacer la invitación para que él nos diga el momento, nos diga el día que podamos tener un contacto con nuestro gobierno, no con nosotros, el contacto con el pueblo, la ciudadanía que nos ve todos los días, que nos sigue y que quisiera escucharle al gobernador en nuestro medio, obviamente, y con más que todo, el gobernador que nos traslada a la gente para poder conocer de cómo va. Sí. El gobernador va a estar siempre trabajando. Sus 13 horas las dedica al Salón Rojo, a estar con la gente, a viajar a Bermejo, a ver los hospitales, a ver la crisis que sufren los ganaderos, a estar con los campesinos. De eso no se preocupen, nunca se ocultó. La percepción de uno sobre lo que piensa no es la realidad muchas veces. Entonces, vuestra percepción sobre lo que ha sucedido es un asunto personal, pero el gobernador siempre ha estado de cara al pueblo de Tarija. No hay nada personal, Jorge. No hay nada personal, Jorge, pues lo vuelvo a decir. O sea, le estamos invitando públicamente. Si hubiera lo personal, no lo invitaríamos, ¿cierto? No tendríamos que invitarle. Le estamos invitando públicamente porque lo hemos llamado a don Óscar Montes Barzón, lo hemos tratado de decir, licenciado, necesitamos conocer esto. Incluso antes del informe de gestión siempre hemos estado pendientes, pero no se dio. Por eso le digo, a ver si mediante su persona podemos generar una entrevista. Cuando vea conveniente, cuando tenga el tiempo necesario, nos avisa, nosotros les hacemos el espacio para que podamos conversar sobre la gestión en la gobernación. Eso queremos conocer, no la vida personal del gobernador. Lo que queremos saber es sobre la gestión pública. Diciendo, siento yo que, o sea, su sentimiento, percepción de lo que usted cree que pasa porque alguien no hace lo que usted quiere. No, el gobernador en ningún momento se ofendió, por eso le aclaraba. No es que sea un tema personal sobre la familia. Yo decía personal sobre la percepción de usted sobre lo que ha sucedido. Muy bien. Para que no quede duda, lo dejamos ahí, abierto para que cuando el gobernador quiera podamos abrir el espacio acá en este medio. Gracias, secretario.